Muy buenos días. Los que están aquí presentes, qué bueno que podemos estar juntos compartiendo de este tiempo de adorar juntos a Dios y también de tener comunión unos con otros. Y los que están a través de los medios, bienvenidos, donde quiera que estén. Es bueno y les agradecemos que nos den oportunidad de poder llegar hasta donde están ustedes viendo, escuchando esta enseñanza. Bueno, hoy quiero continuar, es la continuación prácticamente de una enseñanza que inicié la semana pasada. Y el tema es cómo vencer la tentación. En realidad este es un tema que debería ser parte vital de la vida de cada creyente. ¿Por qué? Porque todos necesitamos conocer cómo es que confrontamos las tentaciones y cuáles son los principios de la Escritura que nos ayudan a poder salir de ellas victoriosamente. La tentación de Jesús, como explicaba la semana pasada, es un modelo de tentación que todo ser humano pasa. Y como trata la tentación de Jesús en estas tres fases que se mencionan en los versículos que leímos, son tres tentaciones. Estas tres tentaciones tratan con las necesidades básicas del ser humano. Espero que me dé tiempo de explicar un poco más al final de esta presentación. Dijimos que había un evento importante que acababa de pasar en la vida de Jesús. Uno, el Espíritu Santo acababa de descender sobre de él en forma de paloma y Dios, el Padre, le dijo tres cosas. Le dijo que era su hijo, le dijo que lo amaba y que se complacía de él. Estas cosas que le suceden a Jesús son parte de las realidades de la nueva creación, parte de lo que nosotros deberíamos también de experimentar. Son parte del modelo del nuevo hombre que estaba por surgir por su obra, por la obra de la cruz. Y estas cosas son las que deberían de estar grabadas en la mente de todo hijo de Dios. Deben de estar fortalecidas en el espíritu de cada creyente. Primero, que el Espíritu Santo ya descendió y está de manera permanente sobre tu vida. Eso debe ser parte vital de lo que tú crees. Si tú no tienes esto claro en tu vida en el Espíritu va a ser un sube y baja. Tú necesitas comprender que tú eres el depositario del Espíritu de Dios. Tienes la plenitud del Espíritu. Por lo tanto, no necesitas andar buscando de Dios porque ya lo posees, sino que debes entender, Él ya te dio todo lo que te tenía que dar para que ahora puedas crecer y manifestar la plenitud que ahora te habita. Segundo, tenemos que entender nosotros que Dios nos dio su palabra. Tenemos que saber que somos creación de Cristo. Y en esto que le dijo el Padre a Jesús antes de iniciar su ministerio, o sea, había cosas importantes que Jesús tenía que saber como hombre. Primero, el Espíritu Santo venía sobre de él para la manifestación de la obra que iba a llevar a cabo. Después, la palabra que le vino a él y que le dijo tres cosas importantes. Uno, tú eres mi hijo, eres mi hijo. Esta verdad es tan importante porque tenemos nosotros que tener bien clara nuestra identidad como hijos de Dios. Un creyente que no tiene claro su identidad como hijo de Dios va a tener serios problemas en la vida. Esta identidad de hijo de Dios o el ser hechos hijos de Dios no se obtiene por el esfuerzo de los hombres, no se obtiene por el esfuerzo personal. Es algo que nos fue dado por el Padre a través de la fe. Es un privilegio que nos da al creer en Cristo. El saber que uno es hijo de Dios fortalece una de las necesidades básicas de la personalidad del hombre, que es la pertenencia. Lo explicaré más adelante. Pero también
Otra de las cosas que Dios, el Padre, le dijo a Jesús, a Cristo hecho carne, es que Él le amaba. Y tú hoy necesitas comprender que eso es parte de la nueva creación que eres en Cristo. Si tú eres una nueva criatura en Cristo, si has creído, necesitas entender que Dios te ama. Muchas personas batallan con esta idea de que Dios les ama y les cuesta vivir en la dimensión de ser amados por Dios. Pero esto de saberse amados por el Padre fortalece otra de las cosas que son vitales en la personalidad, que es el significado. Y otra de las cosas que Dios le dijo a Jesús es: Dios se complace o me complazco en ti. Y tú necesitas comprender que Dios se complace de ti. ¿Cuántas personas viven con el afán de agradar a Dios? Tratando de hacer cosas para agradar a Dios en lo que realizan. Por lo tanto, las obras para ellos son vitales. O a través de comportarse de cierta manera. O aún a través de la cantidad de tiempo que ellos dicen: yo voy a orar tantas horas o tantos minutos para poder agradar al Padre. Porque si no lo hago, entonces no lo voy a agradar. O tengo que asistir tantas veces o a tantas reuniones para poder agradar a Dios. Porque si no asisto, entonces no lo agrado. O presentar sacrificios o aún ayunar. Pero el entender que es por Cristo y su obra que yo le agrado, que no es por las cosas que tú puedas hacer, o sea, solamente por gracia es que tú puedes agradar a Dios. Eso lo que fortalece es la seguridad, que es parte de la personalidad del ser humano. Cuando estas tres cosas están claras en la vida del creyente, que conozco la palabra y sé que yo soy su hijo, no hay duda de eso, soy su hijo en la mañana, mediodía y en la noche, soy su hijo de aquí a un mes, soy su hijo donde quiera que estoy, en el trabajo soy su hijo. 2, que soy amado por el Padre, no cuando vengo a la congregación, todo el tiempo soy amado del Padre. Y 3, que Dios se complace de mí. Estas cosas tenían que estar claras en el ministerio de Jesús y tienen que estar claras en todos los hijos de Dios para que puedan tener estabilidad en su vida y en su comunión con el Padre. Si yo vivo en comunión con el Padre, consciente de que el Espíritu está en mí siempre, cuando me congrego, en la misma medida que cuando estoy en el trabajo. Tú no tienes más Espíritu de Dios cuando estás aquí que cuando estás en el baño solo. Es la misma cantidad de Espíritu que posees. Tú no vienes aquí a congregarte para llenarte del Espíritu. Tú te congregas porque estás lleno del Espíritu. Ajá. Entonces, conozco la palabra y la creo. No vivo por emociones. El Espíritu Santo no está en mí porque sentí algo. No, está en mí porque Dios lo dice. Vale más lo que Dios dice que lo que yo sienta. Lo sienta o no lo sienta, yo estoy lleno del Espíritu de Dios. Entonces, me muevo por lo que Dios dice, declarando que soy hijo de Dios, que el Padre me ama, siempre me ama, y que se complace de mí 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, mi vida espiritual se estabiliza y puedo crecer ahora en Él. Mientras esto no está claro en mí, tengo problemas de identidad serios. No solamente problemas de identidad como hijo de Dios, sino problemas de identidad en la personalidad, en mis emociones. Entonces, hablamos también la semana pasada que el ayuno no libró a Jesús de la tentación. Él no ayunó para ser librado,
sino que Él venció la tentación con el ayuno. ¿Lo venció? No, lo venció con la palabra. Él venció la tentación con la palabra, con lo que Dios dice. Él no reprendió a absolutamente nadie, sino que Él en cada tentación encontró lo que Dios dice para poder debilitar el argumento y hacer lo correcto. Aquí lo vital es entender lo que Dios dice, creer lo que Dios dice, declarar lo que Dios dice y moverse en lo que Dios dice. Esa es la manera de vencer la tentación. Debemos conocer la palabra y entender que la palabra no solamente me revela a Cristo, no solamente me ayuda a comprender la herencia que poseo como hijo de Dios, no solamente me ayuda a entender el supereminente poder que obra en mí, sino que también el conocer la palabra me ayuda a vencer la tentación. Es la única manera como yo puedo ser victorioso en la tentación. Si yo no conozco la palabra, será fácil ceder a la tentación. Por lo tanto, un creyente que no conoce la palabra está desarmado. Qué importante es que conozcas la palabra. Y la palabra no se conoce por escuchar un mensaje los domingos. La palabra se conoce cuando tú personalmente tienes disciplina espiritual para que la palabra venga a tu espíritu. Para que la palabra, esos ríos de agua viva que están dentro de ti puedan fluir, te puedan revelar y manifestar las verdades de Cristo. Eso tiene que salir de ti. Si tú no conoces la palabra, estás desarmado. Noten, una vez más, en el pasaje que analizamos nosotros la semana pasada, hoy vamos a continuar. Jesús no se puso a orar. O sea, en la tentación no empezó a orar. Ay, Padre, no, quita esto. No se puso a orar, Él no oró. Tampoco ayunó. Estaba ayunando en medio de la tentación. Sino que entonces fue Él tentado en medio del ayuno. Y tampoco reprendió a nadie. Él habló la palabra y venció la tentación declarando: escrito está. Y si tú no sabes lo que está escrito, tú no puedes vencer la tentación. Tú necesitas saber lo que está escrito, no lo que dijo tu pastor o lo que dijo aquel predicador o lo que dijo el evangelista, sino lo que está escrito. Eso es lo que tú necesitas saber, lo que está escrito. También dijimos, como introducción, espero que me dé tiempo a terminar, dijimos que Jesús fue tentado por el diabolos, griego diabolos. Y ese no es el nombre de ninguna persona, que ahí en la gran mayoría de las traducciones dice diablo, pero no es el nombre, no es diabolos, no es un nombre, lo dijimos, es una palabra que su traducción literal es acusador. Eso significa, es una palabra, acusador. Y dije que la palabra diablo como tal, o sea, así como se traduce al español, no existe en ninguna parte de la Escritura. Siempre encontrarás diabolos. Y cada vez que la encuentras, se refiere a la palabra acusador. Siempre. Asimismo, hay otras veces en la Escritura que se traduce correctamente como acusador o como calumniador. Entonces, dependiendo de la perspectiva de el traductor de la Edad Media, estos monjes que tradujeron y que hicieron un excelente trabajo para su tiempo, pues en su perspectiva, a veces esta palabra, pues decían, no, pero esto no puede ser cualquier acusador, tiene que significar algo diferente y es el diablo. Y algo que no dije, pero aprovechando el tema de lo que estoy diciendo,
diré que la palabra Satanás tampoco es un nombre propio en ninguna parte de la Escritura. Es un adjetivo calificativo que significa literalmente adversario. Palabra hebrea. La palabra hebrea es Satán. Significa adversario. Como cuando Jesús reconvino a Pedro, cuando Jesús dijo, pues yo tengo que morir. Es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera. Y Pedro le dijo, no, que eso no suceda contigo. No, Jesús, tú no tienes que ir a la cruz. Y Jesús le dijo, quítate de delante de mí, adversario, traducido como Satanás. No era un espíritu. Es que Pedro estaba actuando como un adversario contrario a los planes y propósitos eternos del Padre. Por lo tanto, ese hombre que hablaba era adversario a los planes divinos. Por lo tanto, era Satanás adversario. Eso significa. Le dijo, me eres tropiezo y no entiendes lo que es de Dios, sino nada más entiendes lo que es de los hombres. Jesús no habló de un espíritu, sino le habló a un ser humano que en ese tiempo estaba siendo adversario, contrario. Bueno, o como cuando Pablo declaró en la iglesia de Corinto acerca del hombre que tuvo relaciones con la esposa de su padre. Él hizo una declaración que suena muy fuerte, sobre todo cuando la escuchamos traducida así como se tradujo. Dijo, nuestras traducciones dicen que el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¡Wow! Pablo, el apóstol de la gracia y de la misericordia y de la justicia de Dios, entregando a los hombres a Satanás. No, es que él no lo entregó a ningún Satanás, dice que lo entreguen al adversario. Pablo era un jurista, él conocía la ley, el derecho romano. ¿A qué se refiere? Pablo lo que está diciendo es, entréguenlo a las autoridades, porque en la ley romana había un adversario, había un Satán en las cortes, que es el que acusaba. Ese era el Satán, ese era el adversario, el que acusaba al que había cometido un crimen. Y Pablo dice, entréguenlo, ¿para qué? Para que reciba la máxima pena, que era la muerte. Sí, entréguenlo, para que en ese proceso por lo menos abra los ojos y aunque se muera, hey, que sea salvo. Ah, qué diferente perspectiva. Y no es posible hablar de todos o de muchos pasajes que están tergiversados o mal traducidos, mal entendidos, pero si hiciéramos un estudio detallado de cada vez que encontramos estos pasajes, encontraríamos una luz diferente. Muy bien. Entonces, algo que necesitamos comprender, algo que es importante, que es vital, la tentación. Concentrémonos en la tentación. Dije esto porque ahora voy al punto. La tentación no es algo que viene de fuera, a menos que tú estés en un medio en donde lógicamente todo lo que te rodea es tentación. Pero si no es así, la tentación no viene de fuera, viene del dentro y de los pensamientos. Viene de ideas, de pensamientos, de cosas que comenzamos a arguir, y tiene que ver con experiencias del pasado, con una mente no renovada, con cosas que vivimos, y estos pensamientos tenemos que llevarlos cautivos, obligarlos a nuestra mente, a nuestra alma, a que obedezca a Cristo. Entiendo que una enseñanza como esta, habrá mucha gente que nos está viendo por internet,
produce muchas críticas. Lo sé, lo entiendo, sé que muchas personas me van a juzgar, muchas críticas por parte de la religión. Y a otros les enoja que se les quite la excusa para el fracaso, porque este diablo es la excusa, la gran excusa para los fracasados y para la carnalidad, porque encontramos a quién culpar. Pero si estás escuchando hoy este mensaje, tú ya conoces la verdad y la verdad te hace libre. Tú eres responsable de tus actos si eres un hijo de Dios. Si no eres un hijo de Dios, estás supeditado a la naturaleza de Adán y vas a cometer actos de pecado y actos de la carne porque obedeces a esa naturaleza. Pero si tú tienes el Espíritu de Dios, si tú eres un hijo de Dios, que eres amado del Padre, si tú has sido escogido para esta salvación, tú debes caminar en la verdad y saber que eres responsable de tus actos y no hay a nadie a quien acusar. Tú tienes el poder para vencer toda tentación. O tienes también, está en ti el ceder a toda tentación, pero es tu responsabilidad, es tu decisión, está en ti. No culpes a nadie. Y también, la semana pasada hablamos que la única manera que una persona puede ser trasladada de Jerusalén a un monte altísimo que no existe, desde el cual tú puedes ver todos los reinos del mundo, y después de estar en ese lugar, que es un monte, en segundos, después en segundos trasladado al lugar más alto del templo en Jerusalén, la única manera como alguien puede ser trasladado a esos lugares en segundos es con la mente. Jesús no es que tenía tentaciones porque tenía una naturaleza adánica. No, Jesús nunca poseyó la naturaleza de Adán. Jesús no nació como todos los hombres. Él vino por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el vientre de María engendró a María y él no provino de Adán. No tenía esa naturaleza. Eso, el nacimiento de Jesús hacía que él tuviera la naturaleza de hombre, pero no la naturaleza de Adán. Era un hombre sin la naturaleza de pecado. ¿Existirá eso? Claro, tú y yo hoy somos hombres sin la naturaleza de pecado, solamente que nosotros no nacimos como él. Él desde que nació, desde el vientre de su madre, era un hombre sin la naturaleza de pecado. Nosotros no. Nosotros pasamos por un proceso con Adán, comiendo con Adán, hablando con Adán, pensando como Adán, actuando como Adán, y después fue transformada nuestra naturaleza, y ahora por eso necesitamos una transformación de nuestro entendimiento natural para poder vivir de acuerdo a la nueva creación, en donde Jesús es el primero entre muchos hermanos que tenemos la misma naturaleza del Padre, todos nacidos del mismo espíritu, todos con el mismo origen, y todos con el mismo destino, y todos con la misma herencia. ¡Wow! ¡Qué maravilla la que Dios nos ha dado! Su nacimiento y su obra en la cruz fue concertada por el predeterminado conocimiento de Dios, y que al él venir a esta tierra, él sabía que venía a morir. Ese era su destino eterno, él lo sabía. Desde antes que el mundo existiera, por eso dice que fue crucificado antes de la fundación del mundo. Él ya sabía que venía a morir. Él ya sabía que venía para la redención. Pero ahora, en el inicio de la manifestación como el Mesías esperado, había pensamientos humanos, tenía la naturaleza humana de obtener sus necesidades físicas y los propósitos
de una manera sobrenatural, sin pasar por los procesos. Los reinos de la tierra sin la cruz. Que Él fuera aceptado como el Mesías por toda la nación de Israel. Eso era maravilloso, sin un proceso difícil. Solamente dejándose caer desde lo más alto del templo donde están los líderes religiosos más importantes, y al ver lo que iba cayendo y que los ángeles lo guardan, dirían: wow, este es el Mesías, no esperamos a ningún otro, este es nuestro Mesías. Claro, un camino muy fácil, pero ese no era el camino del Padre. Para que la nación reconociera a Jesús como rey y para que los reinos de la tierra le sirvieran. ¿Se recuerdan el evento del huerto de los olivos en donde Jesús está en angustia antes de la cruz? ¿Qué pasó ahí? Él declaró: Padre, si fuera posible que pase de mí esta copa. Él está con pensamientos humanos. Él está pensando como hombre. ¿Por qué? Porque su cuerpo sentía. Él sabía lo que iba a pasar en la cruz. Él sabía que iba a doler. Él sabía que iba a ser un tremendo sufrimiento. Pero, a pesar de todo esto que estoy por pasar, que no se haga como yo quisiera, sino que se haga tu voluntad, que tu voluntad sea cumplida. Eso era una tentación, lo que estaba pasando Jesús en el huerto, pero descrita de una manera muy diferente a lo que nosotros estamos viendo en el desierto. Eran los pensamientos de Jesús como hombre de pasar por el proceso para obtener los propósitos sin evitando todas estas cosas. Algo que no podemos pasar por alto es que Jesús no tenía un alma como nosotros que necesitaba ser procesada. Jesús nunca fue gobernado por su alma. Él nunca fue un alma viviente. Él siempre fue un espíritu vivificante. O sea, Él no requería ser renovado ni regenerado, mientras que nosotros sí lo requerimos. Pero nosotros ahora poseemos la misma capacidad de Jesús para poder vencer las tentaciones. ¿Claro? O sea, Él no tenía un alma que tenía que ser procesada, nosotros sí, pero hoy poseemos la misma capacidad de Jesús para decir no a las tentaciones. Y tenemos las mismas armas, la Escritura, la palabra. Si a estas verdades que deben ser claras en cada hijo de Dios le agrego que yo soy el único responsable de mis actos, porque tengo todo el poder para vencer toda tentación, no me queda otra sino ser responsable y caminar como un hijo de Dios, con la dignidad de hijo. Hasta aquí el resumen de lo que quise explicar la semana pasada y pasamos a la parte 2, que sería la tercera tentación. Lucas 4:9 dice: entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le respondió: se ha dicho, o escrito está, según la versión que tengas, no tentarás al Señor tu Dios. Él está nombrando aquí el libro de Deuteronomio. Literalmente en Deuteronomio encontramos la misma expresión. Y en esta tercera tentación que vemos aquí hay dos posibilidades. La primera, y
mayormente aceptada por la religión es que Jesús fue forzado, transportado literalmente y físicamente al sitio más alto del templo. Y el diablo, poniéndolo allá en contra de su voluntad, le dijo: tírate. Lo cual indicaría que el diablo, ese personaje, tiene poder. Si lo tenía entonces, tiene poder para transportar gentes de un sitio geográfico a otro. Y llevarnos, estoy en mi casa y de repente me lleva a un strip club y me dice: mira, todo esto es para ti. Y me transportó, ¿no? Pues me trasladó. Imagínense la excusa de muchos, ¿no? Oh, no, pues fue el diablo. ¿Qué hacías ahí? Pues me llevó el diablo. Bueno, no, pues así, pues sí, ¿no? Pero, no, señores, no hay un ser que tome a las gentes y físicamente las traslade de un lugar a otro. No había un ser tan poderoso que pudiera a Jesús, el Cristo hecho carne, tomarlo contra su voluntad y trasladarlo a un sitio que él no quería ir. ¿Cuántos han sido de aquí trasladados? O si hay allá en el internet alguien que nos escriba y diga: sí, a mí me trasladó y me pasó esto. Nadie, ninguno. Entonces, eso no es verdad. Si eso no es verdad en la historia de los hombres, menos es verdad con él. ¿Cómo a Jesús tendría menos poder entonces Jesús? O sea, ¿qué teología tan barata? Entonces, ahora, Él es el modelo para nosotros. Si Él es el modelo para vencer la tentación, pero esas cosas no suceden con nosotros, entonces, ¿qué pasa? Pues es que lo que no hemos entendido es lo que dice la Escritura. Ubiquémonos en el tiempo. Jesús acaba de escuchar que era el Hijo amado del Padre, que el Padre se complacía de Él. Él sabía su destino y sabía su propósito y sabía de la cruz. Una de las cosas que Él debía hacer era manifestar a la nación, o sea, a los judíos, que Él era el Mesías esperado. Llegaba un tiempo en su ministerio que Él tenía que manifestarse como el Mesías. Pero el Mesías judaico que esperaba la religión de su tiempo no concordaba con la obra redentora de Jesús. No existía teológicamente una ligazón entre la obra del Padre y lo que los judíos creían. La obra de librarlos de la esclavitud espiritual, la obra de producir una redención de los pecados, de hacerlos una nueva creación, eso no estaba en sus mentes. Ellos esperaban un Mesías poderoso que pudiera demostrar que tenía poder y que pudiera vencer a las naciones. ¿Qué mejor manera de poder lograrlo que poniéndose en el lugar más visible, en el lugar más alto del templo, en donde todas las personas podían ver a Jesús, y desde ahí lanzarse en un espectáculo circense? Nada más que en este circo, no como muchos circos donde hay una red abajo para que se caiga. No, aquí no había red. Era un espectáculo circense de alto riesgo y peligroso, en donde una multitud enardecida y exaltada estaría viendo, aplaudiendo lo que Jesús iba a hacer. Los judíos querían señales. Se hubieran convencido inmediatamente que Él era el Mesías y se deja caer desde lo más alto. Se acabó, todo el mundo convencido, este es, no esperamos a nadie más. Su misión hubiera sido más fácil. Ganaría la admiración y la aceptación de todos. Qué sencillo.
pero no son los caminos del Padre. Pero su misión, Él no vino a hacer espectáculos públicos como algunos tienen por costumbre. Él no venía a convencer a la gente por espectáculos públicos, ni tampoco su misión era ser aceptado por presentar un circo de manifestaciones espirituales. Él vino para mostrar las obras del Padre y para predicar el mensaje del reino que estaba por iniciar. Y solamente aquellos que estaban dispuestos a recibir su proyecto de reino a la manera del reino como Él lo pensó y como Él lo estableció, podrían entrar en esa realidad. Todo mundo tenía que dejar sus ideas preconcebidas y ser como un niño y aceptar verdades que no estaban en su mente. La tentación le presentaba una manera de justificar ese espectáculo. Era justificable. La palabra lo respalda. Ese espectáculo está respaldado por la palabra. Porque dice que a sus ángeles mandará que te guarden en todos sus caminos. Bueno, este no es un camino, pero pues podemos agregarle también en todas tus caídas. Al fin, pues se vale agregarle, ¿no? Y ahí va, y ahí nos vamos, y se deja caer, y ahí está un versículo que puede apoyar lo que yo voy a hacer. Espectáculos circenses con versículos escriturales. ¿Cuántas personas no justifican sus actos en la palabra? En la palabra sacada de contexto. ¿Cuánta gente que usa las sombras, cosas que se escribieron para un tiempo determinado, que no tienen nada que ver con nuestra realidad, que ya no tienen el día de hoy vida ni tienen injerencia en nosotros para justificar sus acciones del presente y sus actos del presente? Por lo tanto, un mal padre o un mal esposo puede encontrar justificación en ser un mal padre o un mal esposo. El que no aborrece a su mujer y a sus hijos no puede ser mi discípulo. ¿Cómo la ven? Puedo ser mal esposo y mal padre, pues soy un discípulo excelente de Jesús. Yo aborrezco a mi esposa y a mis hijos. Y entonces el que es allá de una falta moral puede decir, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, a ver. O el que tiene un ministerio establecido y bueno, pues se divorcia y dice, bueno, pero es que si no consiente, dice la Escritura, si no consiente en vivir contigo, pues déjala, porque a libertad nos llamó el Señor y no somos llamados a esclavitud. Y así podemos sacar una cantidad de pasajes que usamos para justificar nuestros errores. Lucas 4:13. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Se alejó por un tiempo. No fue la única vez ni las únicas tentaciones que se le presentaron a Jesús. Pero de todas ellas salió victorioso, encontrando base siempre, como en este caso, en las Escrituras. Las Escrituras son el poder de nuestras vidas. El conocimiento y la aplicación de las Escrituras. En ellas radica nuestra vida y necesitamos conocerlas y que sean parte de nosotros. Todos debemos poder decir, escrito está. Lo triste es encontrar personas que tienen años y años asistiendo a congregaciones y no saben lo que está escrito. Es una tremenda ignorancia escritural. Por eso toda persona, todo hijo de Dios está obligado a leer las Escrituras, a escudriñar las Escrituras, a estudiar las Escrituras, a meditar las Escrituras, para que a través de ellas el Espíritu Santo les muestre las verdades de Cristo y nos muestre lo que somos en Él.
Necesitamos leerlas, escudriñarlas. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos esto, podemos nosotros ser vencedores en todas las situaciones de tentación. Ponme este último cuadro que espero me dé tiempo de poder explicar un poco. Y yo lo que estoy poniendo acá hay características exclusivas, únicas del ser humano. Después estoy hablando de Dios en su trato con nosotros. Después lo que hablo aquí cuando dice produce es precisamente que cuando nosotros ejercemos o realizamos esta característica de Dios que pone en nosotros y lo hacemos correctamente, entonces produce en nosotros el que se fortalezca uno de los valores principales del ser humano. Lo explico. Después vamos a ver lo que hace la naturaleza de Adán contra todo esto. Vamos a hablar de que cada una de las necesidades de Jesús estaba atacando las necesidades básicas emocionales del ser humano, y después vamos a ver cuál es la tentación. Ponemos la primera. En esta característica exclusiva del ser humano es que Dios únicamente al hombre nos hizo tener un libre albedrío. Es una característica exclusiva de los hombres. Dios, el Hijo, Dios como Hijo, vino a demostrarnos cómo se realiza el ejercicio de esta característica del libre albedrío. Él caminó en el libre albedrío haciendo la voluntad del Padre. Nosotros debemos ejercer el libre albedrío en la misma manera como lo hizo el Hijo. Esto lo que produce, el ejercicio del libre albedrío correctamente, produce que en nosotros podamos nosotros caminar y fortalecer uno de los valores del ser humano importantísimos, que es la libertad. En otra ocasión les he hablado de estos tres valores, uno de ellos la libertad. Pero Adán, la naturaleza de Adán, lo que hace es que toma el libre albedrío y, no ejerciendo bien la libertad, produce rebeldía. Y en lugar de producir seguridad, produce inseguridad. Esto fue lo que sucedió en la tentación del pan. El pan era una manera, y a propósito me faltó una, porque las tres tentaciones atacan una de las áreas del hombre: el físico, el pan, el emocional y el espiritual. Pero en esta tentación del pan, él estaba siendo tentado para utilizar mal su libre albedrío. Él podría fácilmente decir sí, que se conviertan las piedras en pan, pero estaba ejerciendo un poder únicamente para suplir una necesidad personal. Jesús nunca hizo eso. Él suplía las necesidades que tenían que ver con el propósito del Padre y para suplir las necesidades que estaban de acuerdo a esos propósitos, ejerciendo un libre albedrío correctamente. Pero vemos nosotros que Jesús como Hijo, Él es el pan. Él es nuestro pan, Él es el pan del cielo. Cuando nosotros comemos ese pan, cuando comemos del Hijo, es que podemos nosotros conocer la verdadera libertad y podemos ejercer el libre albedrío. La siguiente: en esta otra tentación, todo te daré, los reinos de la tierra. Esto tiene que ver con una característica exclusiva del hombre, que es el dominio. Fíjense, tres características exclusivas del hombre: albedrío, la tentación del pan; dominio, la tentación de darle los reinos de la tierra. Esto únicamente el hombre puede ejercer un verdadero dominio cuando está lleno del Espíritu. Dios, como el Espíritu, dando a nosotros el Espíritu, hace que podamos nosotros realizar correctamente el ejercicio del dominio. Y realizando bien el ejercicio del dominio, nosotros podemos hacer que se fortalezca
uno de los valores principales de la personalidad del hombre, que es la integridad. Lo que hace Adán es que la naturaleza de Adán es egoísta, y en lugar de ejercer el dominio de una manera correcta, lo hace para sí mismo. Entonces, se suple de esta manera, con el dominio, con el espíritu, con la integridad, una de las necesidades básicas del hombre, que es tener seguridad. Todo esto te daré. Eso tenía que ver con esa necesidad básica del hombre: pertenencia. Pertenecer a algo, ser parte de algo. Y tercero, me hubiera gustado darlo con mayor tiempo, pero no tengo, se me acabó, ya se fueron los minutos. Tercera característica exclusiva del ser humano es la imagen. Todos fuimos creados con libre albedrío, con dominio, y fuimos hechos a la imagen de Dios. Únicamente el hombre tiene estas tres características. Ahora es el Padre que nos dio su imagen. Esto, cuando nosotros caminamos ejerciendo la imagen de Dios, eso lo que fortalece es la dignidad. He hablado en estudios acerca de la dignidad, que es uno de los valores primarios de la personalidad del hombre. Adán lo que produce es orgullo. En lugar del reflejo de la imagen de Dios, lo que Adán hace es producir orgullo, todo lo contrario al carácter de Dios en nosotros. Cuando nosotros ejercemos bien la imagen de Dios y se fortalece la dignidad, entonces una de las necesidades básicas del ser humano se fortalece, que es el significado. Y eso es lo que tentó en esta tentación a Jesús. Tírate desde aquí, si tú significas algo, el Padre te va a guardar. Si no, pues es que no significas nada. Y señores, hay tanto que decir y tan corto el tiempo que tenemos para explicar, pero yo oro que el Espíritu Santo utilice lo que yo he hablado para que haya decisiones en tu vida y para que puedas caminar como un hijo de Dios que ejerce libre albedrío, que tiene dominio y que es la imagen de Dios. Que todas sus necesidades básicas han sido suplidas en Él, que tenemos seguridad, que tenemos pertenencia y que tenemos significado. Por lo tanto, nosotros caminamos en libertad, en integridad y en dignidad, porque ese es el estilo de vida al que Dios nos llamó. Padre, te doy gracias por cada persona que está aquí. Pido que tu Espíritu haga la obra que las palabras humanas no pueden hacer, y que solamente tu Espíritu puede producir en el corazón y en el espíritu de cada persona. Pido, Señor, que utilices esto para que vidas sean transformadas y que haya decisiones correctas en cada uno de nosotros. Te doy gracias porque sé que tu palabra no vuelve vacía y hace el efecto para la que tú le envías en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.